¿Ya? Buenas tardes y muchísimas gracias por venir a este acto que vamos a dar comienzo dentro de unos minutos, con el que vamos a iniciar un par de conmemoraciones importantes. En primer lugar, las actividades con motivo del Día de la Mujer, que como sabéis es el día 8 de marzo, mañana, y también con una de las actividades relativas a la mujer empezamos los actos conmemorativos del 30 aniversario de la educación de adultos en nuestro pueblo, que empezó pues en el mes de enero de 1988. Fuimos el último pueblo de la cuenca minera en incorporarnos, pero ya formamos parte de un gran capítulo de la historia de nuestro pueblo, porque 30 años no son pocos días. Ha habido muchas experiencias y muchas aventuras maravillosas dentro de la educación de adultos en nuestro pueblo, de las cuales pues prácticamente casi todas las personas que estáis aquí presentes habéis sido partícipes. Me acompañan de izquierda a derecha Lola Ballester, que es concejala de Educación, Sonia Granado, concejala del área de mujer, Antonia Ojeda Blanco, coordinadora provincial de Educación Permanente, y José Antonio Ayala, nuestro alcalde de Nerva. Deciros que para nosotros es un placer unir estos dos eventos, porque la mujer significa el bastión más importante de la educación de adultos, porque a lo largo de la historia más del 90% de las personas que acuden diariamente a los centros de adultos, no solamente en Nerva, sino en cualquier rincón de Andalucía, pues son mujeres. Y eso tiene una explicación clara que luego podremos descubrir e intercambiar opiniones entre todos. Yo no me quiero extender más, mostrar el agradecimiento a los participantes y también a vosotros por vuestra asistencia, e invitaros a que participéis junto con nosotros a lo largo de todo este año en cuantas actividades organicemos para conmemorar estas fechas tan significativas que significan los 30 años de educación de adultos en nuestro pueblo. Le voy a dar la palabra a la concejala de Educación. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. En primer lugar, pues quiero felicitar a la Escuela de Adultos, porque con este acto podemos inaugurar las diferentes actividades que se van a llevar a cabo por el 30 aniversario, y creo que nos debemos de sentir muy orgullosos y orgullosas de que 30 años de educación de adultos da para mucho y es una fecha importante. Al mismo tiempo, pues también quiero decir que desde la educación es muy fundamental. El día 8 debemos de ser los que impulsemos la fuerza de la mujer desde los centros educativos, y la Escuela de Adultos es un granito más de arena en esta gran montaña del papel de la mujer en la sociedad. Felicitar por las actividades que se van a celebrar hoy, las que se van a celebrar mañana. Feliz Día de la Mujer, y insisto y repito que por favor desde casa debemos de educar a nuestros jóvenes para concienciar el respeto a la mujer, la igualdad a la mujer y el impulso de toda mujer, tanto en casa como fuera de casa. Feliz Día de la Mujer. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, daros la bienvenida en primer lugar y bueno, desde el área de igualdad daros las gracias a cada una de las asociaciones que han aportado su granito de arena para que salga esta serie de actos y de actividades para estos 2 días. Felicitar a la Escuela de Adultos por sus 30 años en nuestro pueblo y bueno, creo que es más que consolidada ya nuestra labor en cuanto a la mujer y a su trabajo diario. El salón de actos de hoy del museo está lleno, con lo cual el camino por el que vamos está muy bien. Si las cámaras lo recogen, está el salón de actos lleno. Para mí es un orgullo desde el área de igualdad que hoy esté el salón de actos, y os pido un fuerte aplauso de verdad para vosotras. Sin más, le paso la palabra. Muy bien, pues la verdad es que es una alegría ver el salón del Museo Vázquez Díaz tan repleto de gente que está dispuesta a conmemorar sobre todo estos dos
efemérides que conmemoramos, que empezamos hoy, que una son los actos del 30 aniversario de la sección de educación permanente de adultos aquí de Nerva, que en principio agradecer a Juan Carlos, por supuesto, la invitación para estar en este acto, a Antonia, que se ha desplazado, por supuesto, a dar la conferencia aquí a todos los asistentes, y bueno, pues deciros que para el Ayuntamiento pues es muy importante que la educación de adultos de Nerva tenga los datos que tiene. Y voy simplemente a dar 2 o 3 pinceladas. Somos la que más oferta educativa para adultos tenemos en la comarca, a pesar de que fuimos los últimos en llegar. Ya hay más de 200 personas que han obtenido el graduado escolar, más de 100 que han obtenido el certificado, el título de educación secundaria obligatoria, de que en principio la oferta no deja de crecer gracias a la implicación del profesorado, de Sergio. A ti, de Luis, no te conocía. Es decir, que la labor que se hace desde los profesionales que están aquí, sobre todo con las personas que menos capacidad o más dificultad han tenido para acceder en su momento a la educación normal reglada, pues que ahora mismo pues tengan la oportunidad y que, por lo tanto, sean capaces sobre todo de educarse, porque la educación es la base fundamental, sobre todo de una cosa muy importante que es la libertad y otra que es la igualdad en derechos, que es lo que estamos persiguiendo también con la otra efemérides que se celebra mañana. Mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ni que decir tiene que, bueno, que esto es una fecha que todo el mundo, o creo que todo el mundo sabe por qué se celebra en conmemoración de las 120 mujeres que murieron en 1908 en Estados Unidos, en una fábrica textil, en la fábrica de algodón de Nueva York, porque lo único que iban a hacer es reivindicar mejores derechos laborales y salariales, porque en aquellos entonces la brecha salarial entre hombres y mujeres para un mismo trabajo rondaba el 75%. Mañana, que celebramos el 8 de marzo, no estamos en ese 75%, pero los datos aquí en España dicen que estamos alrededor de un 20% todavía de brecha salarial entre hombres y mujeres. Y todas estas cosas, es decir, conmemorar este tipo de actos, lo que vienen a hacer es a poner un granito de arena más para que esto deje de existir. No que vayamos a dejar de celebrar el día, pero sí que podamos conseguir la igualdad plena, que creo que es el objetivo. Mañana, por lo tanto, no hace los años desde que pasó aquella tragedia, esto se consiguió en una reunión en Copenhague de mujeres socialistas que se reunieron, en la segunda reunión que hacían, 100 mujeres en Copenhague, y fue Clara, no sé si Copting o una cosa así es el apellido, la que propuso en aquella reunión que ese fuera el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y desde entonces, eso fue en 1910, en 1911 se empieza a celebrar, y no es hasta 1975 cuando la UNESCO ya lo declara Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que, poco más, deciros que el Ayuntamiento está detrás de la Escuela de Adultos, por supuesto está a favor de los actos que mañana se van a celebrar, incluida la huelga feminista que hay, que es una huelga simplemente para reivindicar la igualdad, y os animo a que estéis, que participéis en estos actos. Y por último, simplemente deciros que hay una reflexión que tú me has hecho muchas veces, Juan Carlos, que es que la educación de adultos sigue siendo la cenicienta dentro de los programas educativos, y estoy de acuerdo contigo. Por lo tanto, un llamamiento, evidentemente, a los que diseñan las políticas educativas a que esto no sea así. Hay que darle la oportunidad a los que menos oportunidades han tenido, y hay que tratar de manera desigual a los desiguales, porque lo necesitan más que los demás. Así que nada más y muchas gracias. Muy bien. Antes de que la compañera Antonia, Toñi o Tona, como decimos los amigos, tome la palabra, que está deseando seguro, quería decir que para mí, como compañero tuyo, es una gran alegría, y te lo agradezco que
que hayas dicho desde el primer momento que sí a venir a Nerva. Nosotros empezamos a trabajar juntos el mismo día y el primer maestro que vino a Nerva a trabajar es de tu pueblo, José, de Herrería, de la Puebla. Ella viene de una tierra minera, también como nosotros, y tiene un bagaje de trabajo en educación de adultos muy importante, hasta el punto de que hoy en día pues, es la coordinadora de la provincia de Huelva. Se ha volcado siempre con el tema de las asociaciones de mujeres también en su pueblo, y en educación permanente pues es su vocación, su pasión, y fruto de su trabajo pues hoy se encuentra coordinándonos a todos los maestros, a todos los centros adultos de la provincia, y no tengo más que repetirte el agradecimiento porque estés aquí con nosotros. Se trata de hablar del papel de la mujer en la educación permanente y que pasemos una tarde entrañable con todo lo que vamos a escuchar y que podemos hablar también después de la intervención de Antonia. ¿De acuerdo? Pues todo tuyo. Esto se pone aquí. No. Bueno. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, deciros que estoy encantada de estar aquí en vuestro pueblo, en vuestro espacio y en vuestro acto. Cómo no, dar las gracias al Ayuntamiento de Nerva por esta invitación y a mi compañero Juan Carlos, que como él bien ha dicho, empezamos los dos a trabajar el mismo día. Bueno, yo quiero deciros que vengo, como soy coordinadora provincial, trabajo diariamente en la Delegación de Educación por y para la educación permanente. Soy coordinadora, como digo, pero además soy presidenta de una asociación de mujeres y soy maestra, que es lo que más me enorgullece. Soy maestra de educación de adultos. Entré con mi compañero Juan Carlos y hace apenas un año y pico me he incorporado a la coordinación. Deciros ya como... Ahora empezaré un poco a contaros lo que he venido aquí, que quiero que quede claro y que quiero pregonar por todo sitio, que desde que estoy en la coordinación, mi único empeño es la educación permanente, la educación de adultos, los alumnos y alumnas que tenemos en nuestra modalidad. Yo los conozco y las conozco porque me he llevado 27 años en las aulas, conozco perfectamente la problemática, nada de lo que mis compañeros me dicen cuando me llaman por teléfono, nada me asusta, todo lo entiendo porque lo he vivido, porque lo he pasado y porque soy una enamorada de la educación de adultos. Bueno, en primer lugar deciros que, por supuesto, muchísimas gracias a la sesión Adela Frijolet y a mi compañero Juan Carlos y a todos los miembros del equipo. Bueno, teniendo en cuenta que mañana es el Día Internacional de las Mujeres, ojalá, digo, sea un comienzo, un avanzar, un progresar, una lucha por una igualdad, pero una igualdad efectiva. Sirvan todos estos actos para proclamar el Día contra la violencia de género, la brecha que estamos padeciendo salarial, el acoso, la discriminación verbal, laboral y contra todas las formas de machismo. Os cuento un poquito en qué consiste la educación permanente, porque muchas veces los compañeros me preguntan cariñosamente, Toñi, ¿educación permanente o educación de adulto? No es un término de diferencia de conceptos porque la palabra adultos englobe sea un término masculino y englobe al hombre y no a la mujer, no. Educación permanente se cambió el nombre porque la educación permanente es un concepto mucho más amplio que abarca muchísimas cosas más. Y ahora os voy a contar un poquito en qué consiste la educación permanente y luego me voy a centrar en la educación de adultos, porque creo que de ahí viene la educación permanente, de ahí nace. Y entonces, ¿cómo voy a olvidar? Además, yo tengo que compartir con vosotras todas lo que yo he
lo que yo he vivido y mis experiencias. Y luego, por supuesto, pues me gustaría que participarais, me preguntarais todo lo que quisierais. Fijaros, cuando yo he llegado a la coordinación, yo siempre digo que me he convertido en una auténtica flamenca desde que estoy en la coordinación, porque la Delegación de Educación tiene 4 plantas y yo me llevo todo el día de la primera a la cuarta, o sea, de sevillana en sevillana. ¿Por qué de la primera a la cuarta? Porque la educación permanente está desde la primera a la cuarta. Educación permanente está la gestión económica de los centros, que tan agraviados resultamos. Está en la tercera planta el servicio de inspección, los inspectores, que tantos dolores de cabeza nos dan a los compañeros. En la segunda planta está personal, o sea, está nuestra gente, nuestros compañeros, los maestros. Y en la primera planta está toda la planificación de la educación, mobiliario, todo lo que es infraestructura, todo está en la primera. De tal manera que muchas veces me dicen la gente, no te encontramos. Yo sigo con mis sevillanas, de la primera a la cuarta, allá donde haya un problema intento estar. Os decía el concepto de educación permanente, que es un concepto mucho más amplio. ¿Por qué? Permanente, ¿qué significa? Siempre, ¿verdad? Con lo cual, la educación permanente es durante toda la vida, a lo largo de la vida. Siempre vamos a aprender, siempre. Podemos empezar con 16 años y terminar hasta que las fuerzas nos lo permitan. Es una educación que abarca un montón de conceptos y yo quiero desgranarlos un poquito para que sepamos en nuestra parcela y en nuestros grupos, pero dónde estamos metidos. Es como cuando a un niño en el colegio se le explica su pueblo englobado en su provincia, en su país. Entonces, eso es lo que quiero, por lo menos quedar un poquito claro estos conceptos. El por qué nace la educación permanente. La enseñanza ordinaria, tal como está configurada, el centro de primaria, el instituto, nosotros no tenemos cabida. ¿Por qué no tenemos cabida? Porque tenemos otra edad, tenemos otra madurez, tenemos otras expectativas, tenemos otros intereses. Los niños tienen la suya, por eso educación permanente tenía que surgir. También nos convertimos en acogedores de esos niños y niñas que por lo que sea no han sido capaces de encontrar un sitio en el sistema ordinario, en la enseñanza ordinaria. Y entonces vienen a nosotros, como aquel enfermo que va desesperado buscando quien lo ayude. Nosotros los acogemos. Tenemos como una etiqueta a la espalda a los maestros de adultos. ¿Y sabéis cuál es? Que somos muy paternalistas. ¿Eso qué quiere decir? ¿No lo hemos escuchado veces, Luis? ¿No lo hemos escuchado veces, Juan Carlos? Somos muy paternalistas. ¿Por qué? Porque la gente que viene a nuestras aulas hay que sacarla para arriba como sea. Ese es nuestro objetivo. Hay que sacar al niño que no tiene graduado, hay que dárselo. Hay que ayudarlo como sea. Y por eso nos acusan de paternalistas, porque a veces actuamos más de padres que de maestros, y eso en todos los departamentos de la educación pues no encaja. El aprendizaje se lleva a cabo, el aprendizaje de las nuevas tecnologías para también tratar de cerrar un poco esa brecha digital, lo tenemos en nuestro centro. El aprendizaje se centra siempre en quien aprende, no en quien enseña. Los maestros pasamos a un segundo plano, somos como facilitadores de algo, somos como guías en el aprendizaje. Tratamos de influir en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque si yo me formo, porque si yo conozco mi patrimonio, porque si yo me preocupo por conocer y saber, estaré mucho más capacitada y más preparada para participar en mi entorno más inmediato, en mi pueblo, en las actividades sociales, en crear asociaciones, en pertenecer a ellas. Todo eso, creerme que, y creo que sí me creéis, porque si estáis aquí es porque estáis comprometidas, comprometidos también, que veo hombres también, que por cierto doy las gracias, porque a veces esto se etiqueta como cosas de mujeres, y no es así, porque para opinar de las cosas y comprenderlas hay que estar y hay que aprenderlas también.
tenemos nuestros espacios, que no son los mismos que los de primaria y los de secundaria. Nosotros tenemos nuestros espacios en función de las necesidades que tengamos. Y otra cosa muy buena de la educación permanente, tenemos diferentes ritmos de aprendizaje. Cada uno aprende a un ritmo diferente. Y a todos y a todas se les atiende. ¿Por qué? Porque cuando vienen o venís a nuestras aulas, traéis un diferente ritmo adquirido. Unos han ido al colegio, otros no. Los chicos y las chicas que estudian en secundaria, unos lo han dejado en el colegio en segundo, otros lo han dejado en tercero, otros en cuarto. Algunas personas por su edad tienen el antiguo graduado escolar y quieren conseguir el actual. Como partimos de realidades distintas, ¿cómo le vamos a dar a todos lo mismo? Sería un poco utópico. De esa necesidad nace la educación permanente. Enfrentar con mayores y mejores conocimientos las decisiones de ¿qué? Pues de la vida cotidiana, decisiones individuales en la familia y en la comunidad. Mejoramos los conocimientos de trabajo y el desempeño laboral. Propiciamos una participación democrática más calificada y cualificada en todas las decisiones que afectan a la vida de la localidad. Todo afecta a la vida de la localidad. El compromiso que tengan sus vecinos, el nivel de participación, el nivel de conocimientos que hayan adquirido, todo va a facilitar. Y a nuestros gobernantes, pues, mucho más. La educación nace como un estilo de vida que está orientada hacia la persona y no hacia la institución. Rechazamos la idea del aprendizaje formal, el aprendizaje formal que es solamente para los jóvenes y se ve desplazado por otro tipo de aprendizaje. Bueno, todo esto es un poquito de teoría para que conozcáis que la educación permanente abarca muchos aspectos. Yo cuando llegué a la delegación me parecía imposible todo lo que me correspondía, dijéramos así. ¿Por qué? Porque desde los planes no formales de hábitos de vida saludable, de patrimonio, de uso básico de idiomas, de graduado, de bachillerato, escuelas de idiomas, centros IES, que son de adultos también, porque dan bachillerato de adultos, IES que están sumados a la secundaria de adultos. Creedme de verdad que es un mundo inmenso. Ahora tenemos que hacernos visibles, porque yo creo que muchos de los que están aún en los despachos quizás no se hayan dado todavía mucha cuenta de todo lo entramado y de lo importante que somos en la vida de los pueblos. Además de que no solamente adquirimos conocimiento, adquirimos vivencia, nos conocemos, compartimos, cosas que son tan importantes y que, lejos de decir, van a pasar el rato, pues mira, sí, vamos a pasar un rato bueno, pero de ese rato vamos a sacar muchas cosas, muy importantes para nuestra vida diaria, para nuestro ánimo incluso. La felicidad muchas veces de nosotras mismas parte de nuestro interior y la felicidad de nuestra familia también. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo estemos. En los pueblos, Nerva es un pueblo grande. ¿Cuántos habitantes tiene Nerva? 5.500. Pero daros cuenta que hay aldeitas pequeñitas con 200, 100 habitantes, pueblecitos más pequeños con 2.000. Yo me afano porque no se puede nunca comparar una hormiga con un elefante. ¿Cómo vamos a comparar eso? ¿A qué conclusión vamos a llegar? Y mi lucha es porque la aldea de Montes Claros no puede tener la misma ratio que tiene Lepe o que tiene Isla Cristina, ¿verdad? Es que sería absurdo. ¿Cómo va a tener los mismos alumnos? Pues esa es una de mis batallas. No puede ser.
No puede ser que metamos a los sitios y a los pueblos todos en la misma normativa y en el mismo boja que dice esto y lo otro y no permite más nada. Bueno, pues esa es mi lucha. Ahora quiero hablaros de que gracias a este entramado tan grande que hay de la educación permanente, ¿por qué surge? Porque estáis vosotras. Vosotras empezasteis esto. Fijaros, esta modalidad, la educación de adulto, aquí en Nerva, como habéis comentado, hace 30 años y en otros lugares antes, comenzó con la única idea de aprender a leer y a escribir los alumnos. Ese era nuestro objetivo, la alfabetización. Necesitábamos formar y preparar a nuestras personas adultas. Había un índice de analfabetismo grande y entonces ese era el objetivo. Simplemente el objetivo era que aprendieran a leer y escribir. De hecho, quiero recordar que en los comienzos las alumnas que iban, y hablo de alumnas porque en principio esto fue cosa de mujeres, y tenemos que reconocerlo. Después se han incorporado, afortunadamente, muchísimos hombres, pero al principio fue cosa de mujeres. Y las mujeres que empezaron a ir a los centros de adultos tenían una paga, ¿no lo sabéis? Tenían una paga, les obligaban a hacer una cartilla en el banco, una cuenta, y ellas iban con su cartillita, porque yo las pude ver, esas cartillas, con lo que le ingresaban, una pequeñita cantidad, pero era un estímulo para atraer a la gente. ¿Por qué se necesitaba ese estímulo? Me podéis decir, entonces la gente iba solamente por el dinero. No, lógicamente, con ese dinero no se podía hacer grandes cosas, pero era como un dar las gracias, una gratificación. ¿Por qué? Porque había que normalizar esa situación. ¿Por qué? Porque las personas mayores no iban a la escuela. A la escuela iban los niños y los chavales al instituto, pero los mayores no iban a la escuela. Fijaros, y una de mis anécdotas de mi primer pueblo, donde yo comencé, cuando yo llegué, tuve que ir de casa en casa, buscando a mis propios alumnos, porque no había gente. Y en mi devenir de ir buscando a gente, y señora, yo, hija, pero estoy como bien yo a la escuela con la edad que yo tengo. Sí, ¿usted sabe leer y escribir? Yo un poquito sé, bien, vale, siempre hay que aprender. Bueno, pues cuando empezaron ahí, los primeros días, fue una auténtica revolución, porque en un pueblo de 1.500 habitantes se abría la escuela para los mayores. Y entonces, pues bueno, yo tenía, cada vez que entraba una persona tenía que cerrar la puerta y las ventanas, porque no querían que las vieran. No querían que las vieran. Fijaros, yo decía, pero bueno, ¿estáis haciendo algo malo? Oh, no hacemos nada malo. Pero es que ya la gente nos va a encasillar como que no sabemos. Era un desprestigio quizás el no saber. Lo que era un desprestigio es no saber y pudiendo aprender no querer. Ese era el desprestigio. Las auténticas valientes eran las que entraban por aquella puerta. Bien, nuestros comienzos fueron duros también, ¿eh? Los maestros que hicimos ese camino lo sabemos. Sabemos que los centros, por lo menos los de algunos pueblos, estaban en unas condiciones infrahumanas. Tuvimos que acostumbrar también a los ayuntamientos a que tenían que colaborar con nosotros. Al principio quizás se decía, es que aquí no hay mucha costumbre del ayuntamiento pagar la escuela. Bien, las costumbres pues las creamos, se crea la necesidad de las cosas. Y fuimos poco a poco, hicimos muchos kilómetros, muchas llamadas de teléfono, antes no había móviles, teníamos que buscarnos la vida de alguna u otra manera, no había coberturas cuando los móviles empezaron, no había cobertura por los caminos, trabajábamos a las 10 de la noche, no fue duro. Y otra de las cosas que me propongo es que los maestros, cuando están en la universidad y terminan y son maestros titulados y los mandan a un centro de adultos, no saben. Imaginaron una persona que termina una carrera de médico y que la manden a un hospital y diga, es que yo no sé lo que tengo que hacer aquí.
yo esto no lo he estudiado. Eso pasa con adultos. Los maestros que salen preparados para una clase llena de niños, donde es obligatoria la asistencia, donde hay unos libros de texto y donde todo está diseñado para que esos niños acudan todos los días de tal hora a tal hora. Para nosotros no hay nada, no hay nada. No hay un temario, no hay unos libros, no hay nada. ¿Quién lo tenemos que hacer? Nosotros y el alumnado, con esfuerzo, con tesón. Gracias a Dios los ayuntamientos se implicaron muchísimo en esta labor y han sido, pues yo diría que nuestro bastón de apoyo, porque la administración ayuda, pero escasamente. Creo que si no fuera por los ayuntamientos, muchos de los centros de adultos de los pueblos estarían cerrados. En mi caso particular, yo no sabía tampoco lo que me iba a encontrar cuando llegué a mi pueblo. Vi unos papeles escritos con un montón de letras, decía FB, FIB, AB, ¿y esto qué es? Esto no me lo ha enseñado a mí nadie. Yo me voy, yo estoy asustada. Yo cómo voy a tener aquí esto, ¿por dónde empiezo? Pero no, me quedé tanto que sigo, Las mujeres, pues, me enamoraron, me embaucaron, me atraparon en sus redes y aquí estoy. Y digo ellas porque realmente fueron las verdaderas artífices de todo aquello. A pesar de todo, no han dudado nunca de apoyarnos frente a todas las vicisitudes. Estáis siempre dispuesta para todos, y de forma voluntaria, y altruista, y sin cobrar nada, y poniendo vuestro esfuerzo, vuestro apoyo. Y yo lo sé porque yo sigo a las sesiones y sé las actividades que hacen las sesiones. Y sé que Nerva es muy activa. De hecho, la última vez que estuve aquí estuvimos en el encuentro que se hizo aquí, fue un encuentro precioso y la gente se fueron súper contenta. Muchas de vosotros y vosotras lo vivisteis, ¿no? Sí, yo fui la presentadora, ¿eh? Es que me pusieron un traje de gitana y ¿te acuerdas, Juan Carlos? Bueno, por seguir un poco con el esquema más o menos que tenía, a pesar de todo y contra aquellas vicisitudes, esas mujeres no dejaron de colaborar, se convirtieron en el auténtico eje de toda esa educación, de toda esa enseñanza. Los hombres no tanto. ¿Por qué? Porque ante la pregunta mía de ¿usted quiere venir al colegio? No, hija, yo ya sé leer, yo ya sé escribir, porque antes sabéis que los hombres pues, iban al colegio, porque si en una casa había varias chicas y chicos, pues iban al colegio los niños, ¿no? Que eran los que tenían que sustentar la casa y la familia, y por consiguiente sabían leer y escribir, eso sí. Y las mujeres, pues, se quedaban al abrigo de la casa, amas de casa, cuidadoras de los padres, de los hijos, de la familia, economistas, y lo digo lo de economistas por llevar la economía, y en muchos casos de muy buena forma. A pesar de todo esto, siempre, una vez determinadas las labores de toda la casa, correr, siempre había un hueco para acudir a la escuela. Siempre había ese rato para aprender. Todas lo conseguían, sacarlo. Todo era novedoso. Los centros, cuando comenzaron su andadura, era una época en que todavía las asociaciones culturales en muchos pueblos apenas se habían creado. Los ayuntamientos no tenían el plan de actividades que tienen hoy en día. Era muy complicado porque casi toda la vida cultural y social giraba en torno al centro de adultos. Os voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué a mi pueblo,
existían los trabajos manuales, que eran los talleres en los que la gente, pues, además de aprender a leer y escribir, pues se aprendían también manualidades. Cuando yo llegué dije, ¿qué hago? ¿Cómo traigo a la gente al pueblo? Era la época de las cayolas, se llevaba mucho las cayolas, los belenes. Entonces yo fui con mi coche a Huelva, llegué a una tienda de manualidades que era Pepita Riera, que acudíamos los centros. Yo me senté con ella y le dije, pues hasta que no me enseñes algo, yo no me puedo ir, porque si no esta tarde no puedo dar clase. Me enseñó algunas técnicas y yo cogí con todo mi coche lleno de mulas, de bueyes, de vírgenes Marías, de Niño Jesús, y me fui a mi pueblo. Me dijo Pepita, ten cuidado que las cayolas van mojadas. Cuando llegué a mi pueblo faltaban cabezas y manos y todas esas cosas. Pero bueno, yo lo saqué todo a la calle porque me dijeron ponlo al solito, que le dé el solito. Saqué todo a la calle en una mesa enorme y todo el pueblo ese día vino a ver lo que yo tenía en la puerta. Y entonces, pues, gracias a eso también, ¿esto qué es? ¿Y esto para qué es? ¿Y esto quién puede venir? Vosotras, todas, el pueblo, todo es vuestro, todo a vuestra disposición. Se generó un círculo grande, el boca a boca, la gente estaba bien, se lo pasaba bien. A partir de ahí surgieron las actividades extraescolares, surgieron las visitas, surgieron los viajes. Las visitas son, como me decían a mí algunos centros, pero bueno, tanto viajar, pues el viajar enriquece, ¿no? Da cultura, ¿no? Conocemos el patrimonio. ¿Cuántas excursiones habéis ido? Montones. ¿Cuántos lugares conocéis? Si no, nada más que conoceríais Nerva y nada más. Hay que salir para conocer el patrimonio, valorarlo y también valorar nuestro entorno inmediato, que es muy importante. Entonces, eso abrió una mentalidad a los pueblos. Yo recuerdo que la gente nos convertimos también en esa pequeñita agencia de viaje, y digo agencia de viaje porque era la única forma de salir del pueblo. Y la gente hacía su hucha para cuando llegara junio salir de viaje. Y entonces el centro de adultos les facilitaba las vacaciones y el veraneo de ellos y de sus familias, de sus maridos, de sus mujeres, alguno que otro hijo y alguno que otro nieto. Entonces, fijaros, hacemos las cosas de forma cotidiana sin reparar muchas veces en ellas, pero tiene una riqueza y un entramado dentro grandísimo, enorme, digno de valorar. Yo intento cada día de que a mis jefes en delegación entiendan y comprendan todo esto, porque esto hay que conocerlo y quererlo. Y no se conoce y se quiere una cosa hasta que no se ha estado dentro y se conocen los problemas, las dificultades, los logros. Somos altruistas porque no cobramos, o sea, no cobráis, vosotros no cobráis, y nosotros, pues yo creo que echamos muchas horas, más que cualquier, porque fijaros una cosa, y ahora va para los maestros. Los maestros son maestros, en su titulación son maestros de primaria. Fijaros lo que tiene que hacer Juan Carlos aquí, Luis o el otro compañero. Tienen que dar todo, tienen que dar asignaturas diversas. Los maestros que están solos en los pueblos tienen que saber matemáticas, pero no matemáticas de primaria, tienen que saber matemáticas de secundaria. Y tienen que saber bachillerato, y son maestros, y tienen una especialidad, y tienen que saber matemáticas, tienen que saber sociales, tienen que saber geografía, tienen que saber física, tienen que saber biología, tienen que saber lengua. Todas las asignaturas, da igual. También idiomas. Da igual las asignaturas, sean de letras, sean de ciencias. Como yo le digo a mi jefe, ¿dónde encuentras tú un maestro? Con lo que es la categoría del maestro, sin ser licenciado, que sea capaz de dar todo y lo que no sabe lo aprende. Pero la gente aprueba y salen para adelante. Claro que sí, que sale.
Entonces, yo, ¿cómo no voy a estar enamorada de esto? Si esto ha sido siempre mi vida y cada día veo más cosas. Y cómo no voy yo a venir, aunque sea de Huelva, aunque sea de donde sea. Si es que donde yo vea este grupo son mis mujeres como yo las he llamado siempre. Y hoy en día estoy allí. Pero muchas veces me preguntan la gente, ¿por qué te fuiste para allá? ¿Por qué te fuiste? Mira, tengo una falta y una necesidad de mis alumnas grandísima. Lo he pasado fatal, lo he pasado mal, pero creía que ahora que me correspondía yo no podía permitir que la coordinación provincial estuviera una persona que no supiera nada de adultos. Yo no podía permitir que la coordinación provincial estuviese una persona que le diese igual esto y que no lo conociese en profundidad. Ya pedía de todo. Ya quería que lo conociera, que hubiera trabajado, que lo sintiera, que comprendiera a los maestros, que comprendiera al alumnado, que comprendiera a los ayuntamientos. Los ayuntamientos también. Muchos llaman allí, por favor, pasa esto en mi pueblo, hay que atenderlo. No lo podía permitir. Y fijaros que yo vivo en las herrerías, y voy cada día a Huelva a ocuparme de eso y vuelvo. Y la gente me pregunta, es que eres tonta, mira que teniendo tu trabajo, porque yo mi plaza la tengo en la Puebla de Guzmán. Y la gente me pregunta, ¿cómo es posible que teniendo tu trabajo aquí tan cerca vayas todos los días a marearte, que hoy casi prácticamente no me ha dado tiempo ni a comer, porque aquello es un mundo burocrático enorme? Pero bueno, yo creo que mi misión ahora mismo está allí, porque creo que allí puedo hacer algo. Y aunque no pueda conseguir todo lo que yo me gustaría, pero a ellos por lo menos los atiendo. Y donde esté, la gente se ríe conmigo, porque yo digo, y lo digo en voz alta muchas veces, todo lo que suene adultos, me llamáis. Tengo que estar en todos los sitios donde suene adultos. Entonces, con esto, pues, os quiero decir que estoy a la disposición de los compañeros, de todas vosotras, de vosotras las concejales que también tanto hacéis, las concejalas por los pueblos, del alcalde y de toda la gente que quiera adultos, también los quiero yo. Deciros también que las mujeres nuestras, las que empezaron con nosotros, casi se convirtieron en dinamizadoras de la población. Dinamizadoras de la población porque cuando hay algo están, siempre están, porque están acostumbradas a estar en la escuela. Si hay gimnasia, están. Si hay una charla, están siempre. Nuestras mujeres están. Luego, más tarde, y abriendo caminos, llegaron los inmigrantes a nuestros centros. Tuvimos que aprender, como dice Juan Carlos, tuvimos que aprender palabras en todos los idiomas, porque a ver cómo te entendías con ellos y con ellas. Venían de todos los países, Marruecos, Rumanía, Polonia, de todos los países. Bien, daba igual, algunas eran analfabetas en sus países, otras eran médicas, pero estaban todas juntas. El idioma, la barrera del idioma, que las hacía aquí analfabetas, en un país diferente. Nosotros tuvimos para acogerla. Nosotros sabíamos, nos habían enseñado algo de este tipo de cosas, no, pero lo afrontamos. También estuvimos con la educación vial. ¿A cuántas personas dimos los carnets en los pueblos? Sin tener carnet. Incluso mucha gente sin saber leer y escribir. ¿Cuántos sacaron el carnet con nosotros? Daba igual que no pudieras leer que el silbato del guardia civil significaba esto, porque tú te llevabas un silbato a la clase y silbaba.
y ya está, no había que leerlo. Se inventaban 1000 cosas, ¿eh? Yo recuerdo que yo lo di, yo me encontré con una clase llena de gente que querían el carnet, había así como 30 personas, la mayoría hombres, mujeres, pero hombres que me decían, chiquilla, tú sabes cómo se va, mecánica, algo de mecánica, y yo les decía, no lo sé, pero lo voy a estudiar antes que tú para explicártelo. Seguro que lo voy a aprender. Tú cuando lo necesitas saber, mañana, pues yo hoy me lo estudio, no te apures que yo voy por delante tuya. Y lo conseguimos, ¿eh? Sacamos adelante a muchos. También atendimos a la gente con necesidades educativas especiales. También los tenemos en nuestro centro. Como un saco precioso, grande, hermoso, que todo cabe. Pero ahí dentro, en ese saco, está todo el mundo, pero no se mezclan. Cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene lo que necesita. Luego vinieron también pues los de inglés, vinieron los de graduado, vinieron los de informática, vinieron los de acceso, ya atendíamos también a la FP, vinieron los de acceso, pero nuestras mujeres allí estaban. Si había que juntarse con los polacos, las rumanas, todos allí, todos juntos, allí estaban. Ellas llegaron, vosotras llegasteis, os quedasteis aquí y aquí estáis. Sois referentes de las alumnas jóvenes. Sois modelos de cercanía, de temple, de paciencia, de saber estar. Sois espejo donde mirarse, de vuestras hijas, de vuestras nietas. Y ya, para terminar, quiero dirigirme a vosotras, mujeres que nos acompañan día a día, que forman parte de la vida social de esta localidad. Las más mayores por su ilusión, su interés, su tenacidad. Son una parte fundamental en nuestras aulas. A los más jóvenes también les doy las gracias por estar cada día, por su afán de progresar, de abrirse puertas, de abrirse camino. Y ahora quiero leer un poquito de una especie de manifiesto de derechos y deberes, que es muy cortito, pero lo he hecho yo así como ameno. Se llama Repartir y compartir. Repartiremos el trabajo, compartiremos la vida, repartiremos el tiempo, compartiremos la libertad, repartiremos la limpieza, compartiremos la higiene, repartiremos el descanso, compartiremos la alegría, repartiremos las iniciativas, compartiremos la responsabilidad, repartiremos el ocio, compartiremos la diversión, repartiremos la producción, compartiremos la riqueza, repartiremos el amor, compartiremos la felicidad. Nada más. Muchas gracias.